¿Alguna vez te has detenido a pensar quién fue el hombre que vistió la primera armadura dorada de la historia? Mucho antes de que Xion o Mu siquiera soñaran con existir. ¿Por qué él no pertenece al linaje de los movianos? Eso ocurre en la Primera Guerra Santa, donde las armaduras doradas se forjaron con un pacto de sangre y agonía. El primer hombre que usó la armadura de Ares era tan poderoso que su técnica abría las puertas del cielo. Hola caballeros y amazonas, bienvenidos a Siempre Quise Saber. Hoy mostraré los misterios de la era mitológica de Saint Seiya. Vamos a hablar sobre una figura que habita en las sombras de las leyendas y los bocetos perdidos de la historia. Merkaba de Ares. ¿Les gustó? Denle me gusta, suscríbanse y activen la campanita para ver este super video. Al pensar en el caballero de Ares, recordamos a Mu Xion o al joven Kiki. Todos comparten rasgos físicos distintivos. Cabello claro o 2 puntos en la frente. Marcas de la raza de Lemuria o Mu. Y también una serenidad casi inquebrantable. Merkaba rompe ese paradigma de forma violenta, con su largo cabello rojizo como llamas de fuego y una complexión mucho más robusta. Merkaba repite, corresponde al tiempo en que la Orden de Atenas se estaba formando. No era muviano, según registros de eras mitológicas. Fue de los primeros en despertar el séptimo sentido por completo, sin ayuda de maestros ni linajes especiales. Era un guerrero nato, con autoridad ancestral superior incluso a la de Xion en su apogeo como gran maestro del santuario. Para entender el papel de Merkaba, debemos ubicarnos en la Primera Guerra Santa contra Poseidón. En esa época, los soldados de Atenea estaban siendo masacrados por los generales marinas, que vestían las famosas escamas arcanas o arx-heiles, protecciones de un material desconocido, impenetrables para armaduras humanas. Atenea, al ver sufrir a sus protegidos, acudió a los alquimistas de Mo, pero Merkaba se encargó de esa misión. Fans creen que Merkaba no solo usó la armadura de Aries, también ayudó a definir la alquimia sagrada de las vestimentas. El oricalco, polvo de estrella y gamanio. Se decía que la armadura de Aries de Merkaba brillaba con un dorado rojizo, como si el metal estuviera siempre incandescente. Es la forma más pura de esa vestimenta, considerada también como la armadura arcana de Aries. Eso pasaba porque él bautizaba las armaduras en batalla con su cosmos. Para reparar los daños de sus compañeros durante la pelea, su Jimu requiere herramientas y tiempo. En Yamiel, Merkaba reparaba en tiempo real, restaurando el metal divino con su cosmos. Merkaba remite al trono de Dios o vehículo celestial del misticismo judío. Esto indica su fuerza y técnica principal. El Jeque Halot refiere a los 7 palacios celestiales. En combate narrativo, se cree que el Jeque Halot no solo era un golpe, sino que forzaba al oponente al ser alcanzado. Existe un viaje espiritual por 7 dimensiones de juicio divino. Cada palacio le quitaba un sentido al enemigo o lo hacía enfrentar sus pecados. Al final de esta técnica, el adversario perdía el séptimo sentido, y al llegar al séptimo palacio, su alma quedaba ante la gloria de Dios. Explosión de luz tan intensa que desintegraba cuerpo y esencia espiritual del oponente. Era la versión primitiva y más letal de lo que después fue el Tesoro del Cielo, usado luego por los caballeros de Virgo. Una de sus batallas más legendarias fue la masacre de los primeros marinas de Poseidón, cuando las costas de Ática fueron invadidas y los guerreros inexpertos caían uno a uno. Merkaba, primer caballero de oro, fue el pilar que sostuvo al ejército marino. Se cree que Merkaba enfrentó a varios generales marinos originales al mismo tiempo, mientras los demás caballeros se enfocaban en defender. Merkaba utilizaba la característica única de su constelación, la muralla de cristal. Sin embargo, su versión de la técnica era descrita como requerralote de cristal, una barrera que no solo repelía ataques, sino que atrapaba a los enemigos en un enorme laberinto de cristal. Él detuvo el avance de Poseidón, dando tiempo a Atenea para preparar la ánfora. Este es el sello sagrado que aprisiona el alma del dios de los mares. Por primera vez, un guerrero tan grande no moriría de vejez. La muerte de Merkaba es un tema muy debatido en teorías avanzadas. La hipótesis principal es que murió en el clímax de la guerra contra Ares. La muerte de Merkaba fue en el apogeo de este conflicto con el dios de la guerra. Molesto por la resistencia humana, desató una tormenta de llamas divinas para derretir todas las armaduras de Atena al instante.
Si las armaduras eran destruidas, la humanidad se extinguiría. Merkabah, al sentir el final, tomó una decisión drástica. Él se posicionó en el centro del santuario y elevó su cosmos hasta alcanzar el Arayashik, el octavo sentido, algo casi imposible para aquella época. Él no usó el Heker-Halot para atacar, sino para crear un vacío dimensional. Transformó su alma y armadura en un portal que absorbió la energía destructiva de Ares. El proceso fue devastador. Para salvar las 87 armaduras y mantener el portal abierto, Merkabah dejó que su sangre y espíritu fueran consumidos. En el momento final, hubo una explosión de luz blanca tan intensa que cegó temporalmente tanto a aliados como a enemigos. Cuando la luz se disipó, Ares fue repelido. Pero Merkabah ya no estaba, y su armadura quedó en el suelo. Pero era distinto. Había absorbido parte de la esencia de Merkabah, volviéndose consciente. ¿Quién tendría el don de reparar armaduras en el futuro? Después de la muerte de Merkabah y el fin de la era mitológica, la tarea de proteger la casa de Ares y reparar las vestimentas sagradas pasó a los sobrevivientes del continente de Mu. Ellos heredaron las herramientas y los manuscritos dejados por Merkabah, pero nunca lograron replicar. La técnica Heker-Halot de cristal, perdida con el tiempo, fue simplificada en la técnica muralla de cristal de Xion y Miu, junto con la técnica Heker-Halot, que también es primaria. Al tesoro del Chelo, del signo de Virgo Merkabah, permanece como un recordatorio de que, al principio de todo, el santuario era un lugar de sacrificios brutales y poderes que desafiaban la lógica de los propios dioses. Fue el primero en probar que un humano con voluntad y protección estelar podía enfrentarse a un olímpico de igual a igual. Sus cejas eran normales, a diferencia de los mubianos, lo que sugiere que venía de un linaje humano distinto, quizás de tribus nómadas de la antigua Mesopotamia. Se cree que fue el consejero militar más cercano a Atena antes de la creación formal del Gran Maestro. Este personaje fue creado por el artista francés llamado Space Weaver. Un caballero de Ares fuera del patrón mubiano enriquece mucho el universo de Saint Seiya. Esto ya ocurrió en los mangas Guidance de Saint Seiya y Lost Canvas, con caballeros como Gateguard de Ares y Avenir. ¿Qué piensas de esta teoría de la era mitológica? ¿Imaginas el impacto si la batería sale en un nuevo manga oficial de Caballeros del Zodiaco? Comenta para saber tu opinión. Gracias por ver hasta el final. Hasta la próxima. Quema tu cosmos al máximo.